¿Qué tal, señoras y señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de una nueva edición de Jerez al Día. Nueva semana en este lunes 3 de marzo, donde les proponemos los siguientes contenidos. En principio, vamos a hablarles de un dato que es realmente llamativo. El Colegio de Médicos de Cádiz registró 25 denuncias de colegiados agredidos en el año 2022. El COM Cádiz advierte de que, a pesar de que se comunicaron menos episodios al Colegio de Médicos, las agresiones a sanitarios suponen un grave atentado contra la relación médico-paciente y compete a toda la sociedad combatirlas. Y si la semana pasada teníamos a COAG, hoy estarán con nosotros representantes de Asaja, con una clara preocupación, y es que el desastre de la PAC en la provincia dejará una media de pérdidas de ayudas del 40%. Así lo denuncia el presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente nacional Pedro Gallardo, que estará con nosotros enseguida aquí en el plató de Jerez al Día, que ha calificado literalmente de desastre el impacto que va a tener la nueva PAC en la provincia. También vamos a hablar en esta edición de Jerez al Día de algo que puede ser una problemática o de algo que es muy bueno para la ciudad. El tema de los apartamentos turísticos. Hoy estarán con nosotros representantes de una empresa que se denomina Aló Apartment. ¿Qué está sucediendo con ese fenómeno social de los apartamentos turísticos en la ciudad de Jerez de la Frontera? ¿Es algo bueno? ¿Es algo que favorece? Porque incluso hay asociaciones del casco histórico que están denunciando que se produce, digámoslo así, determinada contaminación, ¿no? En fin, hablaremos del tema de los apartamentos turísticos aquí en Jerez al Día. Y como es habitual, cada lunes tendremos la participación del Ateneo, porque son un montón de actividades las que van a tener durante esta semana, como el Club de Lectura, el libro a comentar esta semana, que será de Luisa Carnés, o por ejemplo el montaje audiovisual sobre mujeres que defienden la tierra, denominado Madre Tierra, la sección de Ciencias de la Salud con una conferencia de importancia de la vacunación y todo lo demás que esta semana plantea el Ateneo, lo analizaremos en esta edición. Y ha fallecido uno de los grandes artistas de Jerez, un guitarrista ilustre, Periquín Niño Jero. Nos ha dejado el guitarrista, que ha fallecido a los 68 años de edad tras no poder superar un cáncer de pulmón. Pedro Carrasco Romero nació en el corazón del barrio de Santiago en el año 54 y formaba parte de la generación del 50, junto a nombres ilustres como José Mercé, Moraíto, Ripoll, El Gómez de Jerez, Fernando Gálvez y un largo etcétera. Periquín Niño Jero era hijo de Manolito Jero, conocido artista jerezano que frecuentó las famosas ventas entre los años 60 y 70. Descanse en paz, Periquín Niño Jero. ¿Qué les parece si a esta hora de la mañana entramos en materia de actualidad? Porque esto lamentablemente es actualidad. Hay cuestiones que sigo sin entender muchas veces, ¿no? Si hay un personal sanitario, si hay un centro de salud, si hay un hospital donde unos profesionales de lo único que se preocupan es de intentar hacer lo mejor posible por nuestro bien, si quieren curarnos, si quieren menguar nuestro dolor, ¿cómo es posible que haya determinadas personas que terminen agrediendo al personal sanitario? ¿No se lo preguntan ustedes? Yo al menos sí, es algo que no entiendo. Y sobre todo, lo que no entiendo son algunos datos que yo, por ejemplo, les facilitaba al principio, ¿no? Comunicado a los medios de comunicación por parte del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Y es que denuncia que se registraron 25 agresiones a colegiados en el año 2022. Gaspar Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gaspar es coordinador nacional de agresiones y secretario general del COM Cádiz. Yo esa duda la tengo y la tengo desde hace muchísimo tiempo. No me entra en la cabeza. La tenemos todos, porque es incomprensible que quien está para ayudar en el dolor, en el sufrimiento, termine siendo agredido por quien ha ido a buscar ayuda. Evidentemente, lo lógico, lo normal, es que quien va a buscar ayuda, pues la encuentre
Vamos a ver, tenemos un pequeño problema con el micro. Espérate, mientras lo colocamos, Gaspar, voy a dar algunos datos que creo que son concluyentes, ¿no? Yo hablaba de que el COMCAD advierte de que, a pesar de que se comunicaron menos episodios al Colegio de Médicos, las agresiones a sanitarios suponen un grave atentado contra la relación médico-paciente y compete a toda la sociedad combatirlas. Claro, que aquí, es decir, es que no se trata de poner seguridad en cada consulta. No se trata de poner 2 policías en cada hospital o un centro de salud. Se trata de concienciarnos. Eso es. De que es cierto que podemos tener un momento de tensión porque sufrimos cuando vemos a un padre o una madre que lo están pasando mal en un centro de salud porque llegan con una determinada afección, ¿no? Pero tenemos que entender que las personas que están ahí velan por los cuidados de nuestros seres queridos. Lo has resumido muy bien, efectivamente. Yo te comentaba, aunque no sé si se me oyó. No te preocupes, tú lo repites y ahora ya que se te oye perfectamente. Muchas gracias. Gaspar. Lo que comentaba era precisamente que eso es algo que no se entiende. Es como una disociación de pensamiento. Yo voy a alguien buscando ayuda ante mi problema, ante mi sufrimiento o el de mi familiar y reacciono ante una espera un poco más prolongada de la que yo preveía, o porque no me recetan lo que yo quiero, o porque mi baja laboral va a ser ya finalizada porque el médico me está diciendo que ya he recuperado mi salud y yo no estoy de acuerdo con ello. Bueno, pues se dialoga, se habla, se recurre si hace falta por escrito la queja correspondiente y será atendida la queja de esa persona, pero no iniciar esa relación médico-paciente, como hablábamos antes, levantando la voz y contribuyendo a que se cree un clima hostil, con un manejo muy difícil porque se pierde la empatía en la relación médico-paciente. Y eso hace que, lógicamente, se termine en una situación para nadie deseable, porque, curiosamente, los agresores, en un altísimo porcentaje, cuando luego piensan lo que han hecho y se ven frente a la policía o en un juicio rápido, pues muestran su arrepentimiento y su propio estupor por lo que ha ocurrido. No se les puede disculpar a pesar de eso, pero sí entender que puede ser una reacción humana, pero que si la canalizamos bien, con respeto, facilitando el diálogo, etcétera, etcétera, no debería haberse producido. Gaspar, te voy a hacer una pregunta que puede parecer baladí, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué hay agresiones al personal sanitario? Esa es, yo creo, que la clave de la cuestión, porque agreden al personal sanitario, a todos, farmacéuticos, veterinarios, enfermería, médicos, pero es que agreden a los maestros, es que se agrede en un semáforo porque hay un pequeño incidente que no accidente y cuando una de las personas afectadas protesta se reacciona con violencia. Es decir, hay una hostilidad social manifiesta, hay una intolerancia a la frustración que está ahí. Y eso hace que, si además no hay valores educativos del respeto a la persona y al puesto de trabajo que desempeña, ni al cultivo del diálogo, la comprensión, etcétera, pues lógicamente si lo único que pretendemos es conseguir mi objetivo a punta de dedo en un botón y la vida no es así y no se enseña desde la casa, desde el colegio, desde la universidad, a que somos seres humanos que tenemos que interrelacionarlos, pues el final puede ser este. Estamos hablando del siglo XXI, ¿eh, sí, Gaspar? Sí. O sea, estamos hablando de una sociedad suficientemente civilizada. Pero no educada. Pero no educada, a lo mejor, efectivamente. Es que a lo mejor esto es más propio, y entiéndame por favor la expresión, del tercer mundo. De una sociedad que no está civilizada y que no tiene determinados valores arraigados en la educación y en el respeto. Pero es que llama especialmente la atención cuando se trata de personal sanitario, ¿no? Claro, y además... ¿Pero falla entonces el sistema o es la educación en sí de la sociedad? Falla todo un poco, porque evidentemente estamos resquebrajándonos en un sentido en el que también el sistema sanitario hoy en día tiene problemas de masificación, tiene problemas de alta demanda y de cada vez menos profesionales, porque se va jubilando. Hay un estudio hecho de demografía médica que prevé que va a ser muy difícil a partir del año 30 compatibilizar la asistencia sanitaria que hoy tenemos con el número de profesionales que se espera para ese momento. Pero es que además de todo eso, lo que hay es una ruptura de esquemas sociales que contribuyen a un desasosiego interno que hacen que se encuentre la gente mal y que en el fondo el médico que está en la consulta es la primera cara que ve después de 2 meses intentando por teléfono o por correo electrónico concertar una cita que se ha prolongado o porque traigo al bebé con fiebre y hemos pasado una noche malísima, y eso es perfectamente comprensible y humanamente entendible. Pero claro, si yo estoy atendiendo una parada cardiopulmonar,
su bebé viene con fiebre y tendrá que esperar a que yo termine. Yo no tengo el don de la ubicuidad y el número de médicos es el que es. Y eso tenemos que aprender a convivir con ello. Bueno, tú eres el coordinador nacional, fíjate, coordinador nacional del tema de agresiones y secretario general del COM Cádiz. ¿Cuál es el perfil de una agresión a un sanitario? Pues fíjate, el día 9, precisamente hace muy pocos días, en la Organización Médica Colegial presentábamos en el desarrollo de la primera jornada europea de agresiones a personal sanitario, porque este problema, desgraciadamente, yo creí que era solo países latinos, pero está presente en Inglaterra, está presente en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Italia. ¿También está subiendo exponencialmente el tema de las agresiones en el resto del territorio europeo? Exponencialmente, lo que hace pensar que aunque tengamos una propia idiosincrasia mediterránea española, pero que hay algo que está facilitando el que la gente tenga una mayor reacción agresiva o estemos más irritables, irascibles ante cualquier situación que nos lleve a la contraria o al presupuesto que nosotros nos hemos hecho del objetivo que pretendemos, ¿no? Eso está claro. Pero lo que sí es cierto también es que el número de agresiones va a seguir aumentando en tanto en cuanto no aumentemos el nivel educacional de la población. Yo estoy convencido. Nos decía el interlocutor policial, al inicio de tu pregunta era lo que te quería decir, en esa jornada, que curiosamente el agresor no es, él decía, es una persona normal. Claro, ¿no? Claro. Y nos ha fastidiado, pues claro, ¿no? Él decía, no son las personas con las que nosotros habitualmente tratamos, que tratamos con atracadores, con asesinos, con delincuentes. Dice, no. El agresor al personal sanitario es una persona normal, pero que en un momento dado, ante una determinada circunstancia, su reacción es absolutamente inapropiada. Hombre, el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC se constituyó en el año 2010, yo formo parte de él desde entonces, porque en el 2009, en un pueblo de la provincia de Murcia, un señor de 64 años, porque no le recetaba la médico un determinado producto, volvió unas horas después con una escopeta y le descerrajó 2 tiros y la mató. Yo he tenido la desgraciada fortuna de conocer a su viudo y a sus hijos porque vinieron un día a la OMC. Es decir, cómo una persona, porque no le receten un determinado producto, que el médico tendrá sus argumentos, pídale que se los explique, pero no se vaya y vuelva 2 horas después para pegar un tiro o para pinchar las ruedas del coche o amenazar diciendo que sé dónde van tus hijos al colegio, ¿no? Eso no puede tolerarse. Claro, la pregunta es cómo hemos llegado a este punto. Claro. Esa sería la pregunta. Claro. ¿Cómo hemos llegado? Fíjate, Gaspar, porque yo recuerdo que en mi infancia mi madre llamaba a los doctores de don. Sí. Y a los profesores también. Doctores en medicina y profesores del colegio, de don se trataba. Supongo que en generaciones anteriores... Igual. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿dónde hemos llegado del extremo de tratar de don a una autoridad sanitaria, por así decirlo, a llegar a este espectro de agresiones? Que es una autoridad sanitaria en el ejercicio de la sanidad pública, no así en la sanidad privada. Pero en la igual que eres un policía en la calle, es decir, es un representante de los cuerpos de seguridad del Estado. Y está tipificado así en la legislación española como autoridad. Eso es un objetivo que conseguimos desde el Observatorio Nacional de Agresiones. Bueno, ¿por qué se llega a eso? Evidentemente. Pero ¿cómo ha habido ese vuelco, por así decirlo, generacional? Claro, el problema está en que probablemente el nivel de educación y de disciplina, hablar de disciplina hoy en día, y temo que pueda ser malinterpretado a quien nos escuche, es algo como que arcaico, pasado de moda. Eso es perteneciente a determinadas ideologías, a determinadas formas de entender la vida como se entendía en determinadas dictaduras u otras formas políticas. Es que una cosa es disciplina, que me parece que es un concepto plausible. Claro. ¿Qué sería un estudiante sin disciplina? Claro. Otra cosa es la mano dura. Pero aquí estamos hablando solo de disciplina. La disciplina de llegar a un banco y si hay una cola con 8 personas delante, somos el 9º y esperar nuestro turno. Claro. Eso es disciplina. Y no intentar colarnos. O sea, yo creo que eso se entiende, ¿no? O ceder incluso por educación el asiento en un autobús, en un medio de transporte público, a una señora embarazada o a un anciano. Y hoy en día hay quien mete el codo y se sienta, aunque tenga muchos menos años o menos problemas de salud, digamos, de la mujer embarazada. Es decir, no hay valores educativos que transmitan, sobre todo, velar por las relaciones interpersonales. Ya hace muchos años decía un filósofo griego que el ser humano es un ser racional y social, que necesita relacionarse. Bueno, vamos a relacionarnos con educación y con respeto mutuo. Si perdemos esas dos cosas,
Evidentemente yo voy a buscar lo mío, eso se llama egoísmo, y si prevalece el egoísmo, a mí me da igual lo que le pase a otra persona, por tanto, aunque estén reanimando una parada cardiorrespiratoria, yo sigo pensando que el problema de mi familiar es más grave y mi yo prevalece. Esas pequeñas cosas que aparentemente ahora porque las comentamos parecen pequeñas, tienen unas consecuencias que las estamos viendo en este tema y en otros muchos. Es que ningún trabajador, y por supuesto, ningún trabajador de la sanidad debe vivir con miedo, ¿no? O atenazado por la amenaza de que alguien pueda agredirle. Claro, pero en casa estarán diciendo, es que la sanidad no funciona. Aunque no podemos justificar ningún tipo de agresión, pero ¿es que no funciona la sanidad? ¿Es que no funciona el sistema? El sistema se ha deteriorado a lo largo del tiempo, la sobrecarga en la pandemia, le echamos la culpa a casi todo a la pandemia. Ya antes de la pandemia había algunos problemas de sobrecarga laboral, sobre todo en los centros de salud y en los médicos de atención primaria. Eso ahora se ha exacerbado. Y se ha exacerbado porque hay que hacer educación sanitaria también, que se sepa que al médico se va pues cuando hay un problema de salud importante y que al médico se le presenta la queja de que lo que me está recetando no es lo adecuado cuando tú tienes conocimientos al respecto, pero no porque el doctor Google me haya dicho que yo tengo esta enfermedad y que eso es lo que debo tomar. Eso también está haciendo un daño enorme. Es que cualquiera ya se mete en Google y además el problema, a ver, que está bien orientarnos un poco, pero no hacerle caso a la Wikipedia. Pues llega un la momento. Wikipedia no es ningún doctor que nos hace un diagnóstico serio de una patología, ¿no? Y se le da credibilidad a eso y no a lo que el profesional que le tiene delante le está diciendo en ese momento. Usted hay que hacer este diagnóstico, hay que hacer esta prueba para confirmar o no este diagnóstico y usted tiene que tomar este tratamiento. Si me equivoco, si lo hago mal, evidentemente será mi responsabilidad y hay muchísimos mecanismos legales para que yo asuma la responsabilidad de mi error. Eso es evidente y claro. E incluso las asesorías jurídicas de los colegios y las comisiones de deontología están no para defenderme a mí como médico, sino para defender a la sociedad a la que atiendo. Pues señor mío, recurramos al libro de reclamaciones, recurramos a las asesorías jurídicas, a las comisiones de deontología que nos van a ofertar, pero no, queremos la respuesta ya. Y yo no me voy de aquí sin haberle dicho a esta persona que es tal o es cual. Yo te preguntaba, Gaspar, un poco cuál es el perfil de las agresiones que sufrís, porque claro, incluso en este apartado habría que abrir un paréntesis, que digo yo, para el personal de urgencias, es decir, el que va en una ambulancia, que va a un determinado destino y que se encuentra en una situación de muchísima tensión, que no es lo mismo que, entre comillas, la frialdad de un hospital. Es decir, sí que puede haber diferentes estados, ¿no?, de tensión. Pero ¿cuál es el perfil normalmente de las agresiones que sufren los sanitarios? El perfil del agresor es una persona, normalmente, en su gran porcentaje, entre 30, 35 hasta los 55 años de edad. Por debajo de esa edad... Personas jóvenes, pero maduras, determinadas ya con un rango de madurez. Eso es. Normalmente con un nivel cultural medio bajo, porque con el medio alto se supone que tiene una educación recibida en valores diferentes, pero aún así los hay también. Y suele ser el propio paciente en un porcentaje cercano al 40% de todas las agresiones. Y un 30%... Ese dato me parece muy importante, es el propio paciente, no un acompañante, el propio paciente casi en la mitad de los casos, ¿no? Casi en la mitad, no llega, un 40%. El 30% los acompañantes. Y luego hay pacientes desplazados, es decir, que no le corresponde esa consulta ni ese sitio y que vienen exigiendo de esta manera el que sean atendidos, ¿no? Entonces, ese es el perfil habitual. 35, 45, 50 años, una persona de un nivel cultural medio bajo y que puede ser el propio paciente. O sea, que yo, que vengo sufriendo, que tengo una patología que me preocupa, termino agrediendo a quien me está atendiendo, sea médico, sea personal de enfermería, celadores e incluso personal administrativo. Porque a ese nivel se producen las agresiones. ¿Cómo solucionamos el tema, Gaspar? Porque, a ver, es que fíjate que estamos haciendo aquí un poco una apología de la educación, de los valores, algo... Me ha recordado a Barrio Sésamo, yo siempre sigo diciendo lo mismo, ¿no? Vamos al nivel más básico, ¿no? Cuando arriba cogemos abajo. Exactamente, arriba abajo, cuando cogemos a nuestros hijos pequeños y les decimos, oye, el papelito a la basura, ser respetuoso, no levantes la voz cuando estés en público, es decir, cosas absolutamente básicas. Sí. A partir de ahí, ¿dónde está la solución? ¿En la sociedad o la solución está en mejorar la sanidad? Está en todos los niveles, porque todos los niveles presentan causas que pueden ser desencadenantes en una persona no adecuada de una situación violenta.
A los médicos, al personal sanitario en general, hay que formarles, porque en las facultades de medicina se nos enseña al diagnóstico y al tratamiento, pero no a cómo empatizar en la relación. Y yo no discuto que pueda haber algún caso, en el que el médico precisamente pues no es capaz porque está cansado, por eso hablaba antes de la pospandemia, porque está quemado, y puede haber una mala empatización con el paciente y eso dificultar un poco la relación médico-paciente. Pero que no está justificado, Gaspar. No, para nada, nunca. O sea, que el médico puede tener un mal día, por favor, si es que yo puedo tener un mal día, ¿no? Pero no por eso se me ocurre a mí agredir o decir una fresca a un médico o a un celador. Precisamente por eso formamos a nuestros compañeros a través de la página web de la Organización Médica Colegial un curso que hemos diseñado entre Policía Nacional y los miembros del Observatorio Nacional de Agresiones. Un curso muy fácil de hacer online, disponible para todo el que quiera hacerlo, el personal sanitario es gratuito. Bueno, hay que formar en cómo hacer esas relaciones y cómo capear el temporal. Pues eso, la formación. Pero hay también que mejorar las infraestructuras sanitarias en la medida de lo posible. Eso es responsabilidad de la Administración, que debe hacerlo. De hecho, se presentó en el Parlamento un proyecto de ley antiagresiones en abril de este año pasado. En diciembre, por cuestiones estrictas y rigurosamente políticas de enfrentamiento entre los distintos partidos, han tirado por tierra ese proyecto de ley. Ahora tenemos el compromiso de nuevo de poner en marcha y volver a valorarlo. Tiene que haber una ley que controle las agresiones al personal sanitario, donde se estudien en qué ha de mejorar las infraestructuras, de qué manera la atención al paciente debe mejorarse, atender con más rapidez. Todo eso depende de la Administración. Y, por supuesto, hay que educar y formar al usuario. Sin duda alguna, que sí, que hay muchas cosas que mejorar en el sistema, pero que en ninguno de los casos está justificada ni una agresión verbal, ni por supuesto una agresión física. Yo no sé qué decirte, Gaspar. Mi experiencia personal me dice que sois gente maravillosa. Muchas gracias. Las personas que os dedicáis a la atención sanitaria. Pues y que no lo entiendo. Perdona, Juan Antonio, ni héroes cuando se nos aplaudían los balcones. Esa es otra. Ni villanos. Pero es que estoy totalmente de acuerdo contigo, claro. Ni héroes ni villanos. Claro. Somos seres humanos que trabajamos por la salud de los demás. Simplemente eso. Tolerancia cero frente a las agresiones, naturalmente. Me quedo con eso. Tolerancia cero y que en ningún caso está justificado ni es merecida. Gaspar Garrote, Coordinador Nacional de Agresiones y Secretario General del COM Cádiz, muchísimas gracias. Y a ver si el próximo día que te vengas a Jerez al Día me cuentas datos más favorables. Dios te oiga. Muchas gracias a vosotros por dar difusión a este problema. Que sí, que me parece que no sería necesario, pero lamentablemente tenemos que ir con esta clase didáctica de... En fin, no se le falta el respeto a un sanitario. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El Festival de Jerez, como saben, siempre nos quedamos con alguna que otra pincelada de este maravilloso Festival de Jerez, y en este caso con la actuación de Rafael Ramírez.
El Festival de Jerez, como siempre, nos deja estampas maravillosas, en este caso con la actuación de Rafael Ramírez. Bueno, pasamos de hablarles, de contarles cómo está la situación con ese dato de los médicos, ¿no?, del personal sanitario agredido, a otro problema. Es decir, yo lamentablemente, estamos de lunes y saludo a Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Buenos días. Porque encantado. tú buena cara no me traes a Jerez al día. ¿Cómo me vas a traer buena cara? No, la verdad que estamos tremendamente preocupados, decepcionados y bastante crítico y bastante molesto de todo el sector. Ajá. Claro, porque la semana pasada recordarán ustedes que teníamos al responsable de COAG, hoy está con nosotros Asaja, para hablar de lo que vosotros habéis calificado, creo que tú personalmente, como auténtico desastre. Las ayudas europeas, la PAC, que en la provincia de Cádiz va a dejar pérdidas de en torno al 40%. ¿De qué estamos hablando? Efectivamente, desde Asaja Cádiz sí tengo que decir que nosotros empezamos a hacer el trabajo hace ya prácticamente año y medio, y quiero agradecer públicamente además todo el trabajo de la Secretaría General de Luis Ramírez y todos los técnicos. Y bueno, y al final pues nuestra previsión pues se ha llevado a efecto. Hablamos de un 40% de los recortes, que para nosotros es inadmisible y es un auténtico desastre. Hablamos de 40 millones de euros que van a dejar de venir a la provincia de Cádiz. ¿Perdona, cuánto? 40 millones de euros. O sea, al año. 40% de recortes significa 40 millones de 40 millones de euros que los ganaderos y los agricultores de la provincia van a dejar de percibir. Efectivamente, y nosotros eso además lo dijimos hace ya tiempo, y lo que esperábamos que este gobierno es un gobierno que entendemos que quería diálogo y que quería reunirse. Ha habido 0 reuniones con los agricultores y ganaderos, no nos hemos reunido, pero ninguna organización agraria se ha reunido con este gobierno, y además, sobre todo, le hemos planteado 2 alternativas, que creo que somos la única provincia, la única Asaja que le ha planteado 2 alternativas. Mire usted, ahora mismo, con la que está cayendo a nivel mundial el encarecimiento de los costes de producción, al final de la cesta de la compra, con todo esto, aparque usted todo esto, vamos a producir, que es lo que tenemos que hacer, y cuando pase la consecuencia de la invasión de Ucrania, el incremento de los costes de producción, la logística a nivel mundial, y todo esto, hablaremos de un plan estratégico. Por tanto, le dijimos, apárquelo. Eso fue la primera propuesta, y la segunda propuesta que le hicimos muy claramente al Gobierno, concretamente al ministro, al señor Plana, fue traslade fondos de desarrollo rural al primer pilar, que son ayudas a la producción, directamente al bolsillo del agricultor y del ganadero para que produzcan. Y esto tampoco se ha contemplado. Quiero que me cuentes bien, ¿vale? ¿Cuál es la solución a toda esta problemática? Siempre lo hemos comentado. Si el campo se muere, morirá la ciudad. Eso está claro. No hay donde comer. Así de claro. Ni más ni menos. En fin, que ni la leche ni los cereales caen del cielo, que hay que cultivarlos en el campo, ¿no? Y las vacas hay que cuidarlas. En fin, es que este tema, de verdad, 40% de recortes. Vamos a seguir hablando con Pedro Gallardo a vuelta de publicidad aquí en Jerez al Día.